mis suegros intentaron quedarse con mi casa. Historia completa. Hola, soy mujer, tengo 34 años, y esta historia todavía me duele contarla porque cambió completamente mi relación con la familia de mi esposo, o mejor dicho, con la gente que alguna vez llamé familia. Siempre pensé que mis suegros eran personas amables, de esos matrimonios mayores que te ofrecen sopa caliente cuando estás enferma y te llaman hija, aunque no lo seas. Pero lo que no sabía es que detrás de esas sonrisas se escondía un plan que casi nos deja sin techo y sin matrimonio. Mi esposo y yo llevábamos 5 años casados cuando decidimos comprar nuestra primera casa. Ahorramos durante años, trabajamos horas extra, renunciamos a viajes y lujos, todo por ese sueño. Finalmente, encontramos una pequeña casa antigua en las afueras de la ciudad. No era enorme, pero era nuestra. Y lo mejor, la compramos al contado con los ahorros de ambos y un pequeño préstamo que mi abuela me dejó antes de morir. Todo estaba a nuestro nombre, sin hipotecas, sin letras pequeñas. Cuando les dimos la noticia a sus padres, reaccionaron con una emoción exagerada. Por fin algo serio, dijo su madre. Ya era hora de que pensaran en el futuro, agregó su padre. Al principio pensé que eran comentarios normales de padres orgullosos, pero con el tiempo, noté que hablaban de la casa como si les perteneciera. Podríamos venirnos a vivir con ustedes en unos años. Este cuarto sería perfecto para cuando nos retiremos. Deberíamos poner la casa a nombre de la familia, para que nadie la reclame. Me reía incómoda cada vez que lo decían, pero dentro de mí algo no sonaba bien. Mi esposo, en cambio, lo tomaba con humor. Son bromas, no exageres, decía siempre. Yo quería creerlo, hasta que un día dejaron de ser bromas. Un fin de semana decidimos organizar una comida familiar en la casa. Era la primera vez que la verían amueblada y lista. Estaban encantados, caminando por cada rincón, haciendo comentarios sobre cómo podríamos arreglarla mejor. En un momento, su padre dijo algo que me dejó helada. Hicieron bien en invertir en esta casa. A fin de cuentas, será el patrimonio de todos nosotros. Esa frase no me la pude sacar de la cabeza. Y la incomodidad se volvió sospecha cuando unas semanas después recibimos una visita inesperada por un notario. Decía que venía a revisar los documentos de copropiedad familiar. ¿Qué copropiedad?, pregunté confundida. Ahí comenzó a salir todo a la luz. Mis suegros habían contratado a un abogado para iniciar un proceso legal en el que aseguraban que habían aportado dinero para la compra de la casa y, por lo tanto, les correspondía un porcentaje. Yo estaba furiosa. Nunca habían puesto un solo centavo. Todo el dinero había salido de nuestros ahorros y del legado de mi abuela. Cuando confronté a mi esposo, lo negó todo al principio, hasta que admitió que sí les había contado detalles del proceso de compra, y que incluso había firmado algunos papeles sin leerlos bien porque sus padres se los presentaron solo para tener constancia familiar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había confiado en él, y ahora mi casa, mi refugio, estaba en peligro. Lo que empezó como una simple sospecha se estaba convirtiendo en una batalla legal. Y lo peor, mi esposo estaba en medio, y no sabía de qué lado estaba realmente. Ese fue el principio de la pesadilla, y todavía no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para quedarse con lo que no les pertenecía. Cuando descubrí que habían iniciado un proceso legal, pensé que era una broma de mal gusto, pero al leer los documentos que trajo el notario, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era real. Mis suegros habían presentado una declaración firmada donde afirmaban haber contribuido con el 40% del pago de la casa. Y lo peor, su firma y la de mi esposo estaban al final del documento. No sabía si llorar, gritar o empacar mis cosas e irme. Llevábamos años construyendo ese sueño, y en un abrir y cerrar de ojos, todo estaba en riesgo. Confronté a mi esposo esa misma noche, con el papel en la mano y el corazón hecho pedazos. ¿Qué es esto?, le dije temblando. ¿Por qué demonios firmaste esto? Él estaba pálido. Juró que no sabía lo que firmaba, que sus padres le dijeron que era una constancia simbólica, para evitar problemas en el futuro, que jamás imaginó que lo usarían legalmente. Pues lo están usando, le grité. Están intentando robarnos la casa con tu firma. Fue una de las discusiones más duras que hemos tenido. Yo me sentía traicionada por todos lados. Él, avergonzado, decía que se sentía entre la espada y la pared, porque sus padres lo manipularon emocionalmente. Lo amaba, pero en ese momento lo odié con todo mi ser. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Contraté a un abogado y comenzamos a reunir pruebas, transferencias bancarias, contratos, recibos, todo lo que demostrara que ni un solo centavo había salido de ellos. Mi abogada fue clara. Esto va a ser largo, sucio y desgastante. Y prepárate,
porque tu relación con ellos no volverá a ser la misma. No me importaba. Si tenía que convertirme en su peor enemiga para defender mi casa, lo haría. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mis suegros dejaron de llamarme por mi nombre y comenzaron a referirse a mí como la usurpadora. En una comida familiar, su madre me acusó de haberle lavado el cerebro a su hijo para quedarme con todo. Esa casa también es parte de nuestra historia, dijo, con lágrimas falsas en los ojos. Nosotros lo criamos, lo ayudamos a llegar hasta aquí. No puedes borrarnos de su vida así. Yo estaba temblando de rabia. Ustedes no tienen nada que ver con esa casa, respondí con calma, aunque por dentro quería gritar. Y si siguen insistiendo en esa mentira, se verán en los tribunales. A partir de ahí comenzó una guerra fría. Me bloquearon de todas partes, hablaron mal de mí con toda la familia y hasta con amigos en común. Me pintaban como la bruja manipuladora que había separado a su hijo de sus padres. Lo peor es que, poco a poco, empecé a notar un cambio en mi esposo. No decía nada directamente, pero estaba distante, frío, como si dudara de si estaba haciendo lo correcto. Y esa duda era un veneno lento que estaba destruyendo nuestro matrimonio. En medio de todo el caos, llegó la primera audiencia. Mis suegros llegaron acompañados de su abogado, impecables, con carpetas llenas de papeles falsos y testigos, supuestos familiares, que juraban haberlos escuchado hablar de la inversión. Pero lo que no esperaban era que yo tuviera pruebas irrefutables, el testamento de mi abuela con el monto exacto de la herencia usada para la casa, las transferencias de mi cuenta personal y el contrato de compraventa con solo nuestros nombres. El juez ordenó una nueva revisión del caso. Nada estaba ganado aún, pero había logrado frenar el intento de apropiación. Sin embargo, la batalla legal no era lo que más me dolía, lo que más me estaba destrozando era que mi esposo seguía sin tomar un bando claro. Una noche, después de la audiencia, lo encontré sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sé qué hacer, me dijo. Son mis padres, y eres mi esposa. No quiero perder a ninguno. Entonces elige, le respondí sin titubear. Porque si no lo haces tú, lo haré yo, y lo dije en serio. No iba a permitir que la cobardía de nadie me arrebatara lo que con tanto esfuerzo había construido. Pero no sabía que lo peor aún estaba por venir, porque mis suegros todavía tenían un as bajo la manga. Mis suegros intentaron quedarse con mi casa, parte 2, después de aquella noche, mi relación con mi esposo quedó en pausa. Dormíamos en la misma cama, pero había kilómetros de distancia entre nosotros. No hablábamos más allá de lo necesario y cuando lo hacíamos, siempre terminábamos discutiendo. Yo estaba exhausta emocionalmente, pero decidida. No iba a ceder. Pasaron unas semanas sin novedades del proceso legal, y empecé a pensar que tal vez las pruebas que habíamos presentado los habían hecho retroceder. Pero entonces llegó una carta certificada que me devolvió el alma al suelo. Mis suegros estaban demandando a mi esposo por malversación familiar. Sí, habían decidido llevar esto a un nivel todavía más bajo. Alegaban que él había desviado dinero destinado al bienestar familiar, para comprar la casa a escondidas, y que yo era cómplice. Su nuevo objetivo no era solo reclamar la casa, sino también arruinarnos económicamente. Fue el golpe final a mi paciencia. Cuando se lo mostré a mi esposo, se desplomó en el sofá y empezó a llorar, literalmente llorar. Y en ese momento me di cuenta de que, aunque estaba furiosa con él, también era una víctima de sus padres. Te juro que nunca pensé que llegarían tan lejos, dijo entre sollozos, pero ya no puedo seguir protegiéndolos. Esa fue la primera vez en semanas que lo escuché hablar con firmeza. Me pidió perdón, me dijo que había sido un idiota por no defenderme desde el principio, y que ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera para detenerlos. Lo miré a los ojos y le creí. Era la primera vez que sentía que estaba de mi lado. Con el apoyo de mi abogado, presentamos una contrademanda por difamación y acoso, respaldada con mensajes, llamadas grabadas y hasta testigos de cómo sus padres nos habían hostigado durante meses. Fue en ese proceso donde salió a la luz la parte más repugnante de todo esto. Mis suegros habían falsificado documentos bancarios para simular que habían transferido dinero a nuestra cuenta durante la compra de la casa. Incluso habían falsificado mi firma en uno de los papeles. Cuando mi abogada presentó esa evidencia, el juez ordenó una investigación penal. Las caras de mis suegros en ese momento fueron un espectáculo, pasaron del desprecio a un miedo absoluto. No esperaban que tuviéramos todo tan bien documentado. Mientras tanto, la tensión familiar alcanzó niveles insoportables. Su madre me llamó por teléfono en medio de la noche, llorando, rogándome que retirara los cargos porque su reputación estaba en juego. Luego cambió de tono y empezó a amenazarme con contarle a todos quién era yo realmente. Ni siquiera sabía qué significaba eso.
La gota que colmó el vaso fue una cena familiar a la que accedimos a ir, para hablar en paz, según ellos. Todo era una trampa. Frente a varios parientes, su padre se levantó y comenzó a decir que yo era una interesada, que había alejado a su hijo de su verdadera familia. Yo lo dejé hablar hasta que terminó y entonces, con voz tranquila pero firme, dije: si ustedes creen que esto va a terminar con insultos, están muy equivocados. Si siguen difamándome, sus mentiras no solo van a destruirlos legalmente, sino también públicamente. La sala quedó en silencio. Algunos familiares estaban impactados, otros se veían incómodos, pero lo cierto es que a partir de esa noche, nadie volvió a invitarme a nada, y sinceramente, me dio igual. Prefería estar sola que seguir fingiendo que éramos una familia. La siguiente audiencia fue aún más reveladora. El peritaje bancario confirmó que las supuestas transferencias eran falsas y que mis suegros habían intentado alterar documentos notariales. El juez suspendió inmediatamente la demanda en su contra y los citó a una audiencia penal. En cuestión de minutos, pasaron de víctimas a posibles delincuentes. La noticia corrió rápido por la familia. Parientes que antes me señalaban como la mala, ahora me escribían para decir que no sabían nada o que solo estaban del lado de la sangre. Yo no respondí ninguno de esos mensajes. No les debía explicaciones. Lo único que me importaba era cerrar ese capítulo, pero el destino tenía un giro final preparado. Mi suegra apareció en mi casa, llorando y pidiendo verme a solas. Dijo que tenía algo importante que confesar antes de que el caso llegara a juicio. Yo no sabía si abrirle la puerta o llamar a la policía, pero una parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Y esa decisión cambió todo. Después de aquella noche, mi relación con mi esposo quedó en pausa. Dormíamos en la misma cama, pero había kilómetros de distancia entre nosotros. No hablábamos más allá de lo necesario y cuando lo hacíamos, siempre terminábamos discutiendo. Yo estaba exhausta emocionalmente, pero decidida. No iba a ceder. Pasaron unas semanas sin novedades del proceso legal, y empecé a pensar que tal vez las pruebas que habíamos presentado los habían hecho retroceder. Pero entonces llegó una carta certificada que me devolvió el alma al suelo. Mis suegros estaban demandando a mi esposo por malversación familiar. Sí, habían decidido llevar esto a un nivel todavía más bajo. Alegaban que él había desviado dinero destinado al bienestar familiar, para comprar la casa a escondidas, y que yo era cómplice. Su nuevo objetivo no era solo reclamar la casa, sino también arruinarnos económicamente. Fue el golpe final a mi paciencia. Cuando se lo mostré a mi esposo, se desplomó en el sofá y empezó a llorar, literalmente llorar. Y en ese momento me di cuenta de que, aunque estaba furiosa con él, también era una víctima de sus padres. Te juro que nunca pensé que llegarían tan lejos, dijo entre sollozos, pero ya no puedo seguir protegiéndolos. Esa fue la primera vez en semanas que lo escuché hablar con firmeza. Me pidió perdón, me dijo que había sido un idiota por no defenderme desde el principio, y que ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera para detenerlos. Lo miré a los ojos y le creí. Era la primera vez que sentía que estaba de mi lado. Con el apoyo de mi abogado, presentamos una contrademanda por difamación y acoso, respaldada con mensajes, llamadas grabadas y hasta testigos de cómo sus padres nos habían hostigado durante meses. Fue en ese proceso donde salió a la luz la parte más repugnante de todo esto. Mis suegros habían falsificado documentos bancarios para simular que habían transferido dinero a nuestra cuenta durante la compra de la casa. Incluso habían falsificado mi firma en uno de los papeles. Cuando mi abogada presentó esa evidencia, el juez ordenó una investigación penal. Las caras de mis suegros en ese momento fueron un espectáculo, pasaron del desprecio a un miedo absoluto. No esperaban que tuviéramos todo tan bien documentado. Mientras tanto, la tensión familiar alcanzó niveles insoportables. Su madre me llamó por teléfono en medio de la noche, llorando, rogándome que retirara los cargos porque su reputación estaba en juego. Luego cambió de tono y empezó a amenazarme con contarle a todos quién era yo realmente. Ni siquiera sabía qué significaba eso. La gota que colmó el vaso fue una cena familiar a la que accedimos a ir, para hablar en paz, según ellos. Todo era una trampa. Frente a varios parientes, su padre se levantó y comenzó a decir que yo era una interesada, que había alejado a su hijo de su verdadera familia. Yo lo dejé hablar hasta que terminó y entonces, con voz tranquila pero firme, dije: si ustedes creen que esto va a terminar con insultos, están muy equivocados. Si siguen difamándome, sus mentiras no solo van a destruirlos legalmente, sino también públicamente. La sala quedó en silencio. Algunos familiares estaban impactados, otros se veían incómodos, pero lo cierto es que a partir de esa noche,
nadie volvió a invitarme a nada, y sinceramente, me dio igual. Prefería estar sola que seguir fingiendo que éramos una familia. La siguiente audiencia fue aún más reveladora. El peritaje bancario confirmó que las supuestas transferencias eran falsas y que mis suegros habían intentado alterar documentos notariales. El juez suspendió inmediatamente la demanda en su contra y los citó a una audiencia penal. En cuestión de minutos, pasaron de víctimas a posibles delincuentes. La noticia corrió rápido por la familia. Parientes que antes me señalaban como la mala, ahora me escribían para decir que no sabían nada o que solo estaban del lado de la sangre. Yo no respondí ninguno de esos mensajes. No les debía explicaciones. Lo único que me importaba era cerrar ese capítulo, pero el destino tenía un giro final preparado. Mi suegra apareció en mi casa, llorando y pidiendo verme a solas. Dijo que tenía algo importante que confesar antes de que el caso llegara a juicio. Yo no sabía si abrirle la puerta o llamar a la policía, pero una parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir, y esa decisión cambió todo. La vi parada frente a la puerta con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y la dignidad hecha trizas. Nunca había visto a mi suegra en ese estado. Por un momento, pensé en cerrarle la puerta en la cara, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi orgullo. «Tienes 10 minutos», le dije sin invitarla a pasar más allá del recibidor. Se quedó de pie, apretando las manos como si estuviera en un juicio. Al principio guardó silencio, luego respiró hondo y soltó la primera bomba. «Todo esto fue idea mía, no de tu esposo, no de su padre, solo mía». Me quedé en shock. No porque creyera que ellos eran inocentes, sino porque no entendía que la había llevado a ir tan lejos. Entonces empezó a hablar, y lo que dijo después fue tan retorcido como triste. Contó que desde que nos casamos había sentido que le robé a su hijo, que su peor miedo era que yo lo alejara de ellos, que formáramos una familia sin incluirlos, y que, en su mente, asegurarse de que la casa también fuera suya era una forma de mantener el vínculo familiar. Sí, sabía que era ilegal, dijo entre lágrimas, pero no podía soportar que ustedes tuvieran algo en lo que nosotros no tuviéramos parte. Yo estaba atónita. Era como escuchar a alguien justificar un crimen con una excusa infantil. ¿Y por eso decidiste arruinar nuestro matrimonio? ¿Falsificar documentos? ¿Difamarme? Le respondí con frialdad. Todo porque no soportas no tener el control. Pero entonces vino la segunda confesión, una que hizo que el suelo se me moviera bajo los pies. Tu esposo sabía más de lo que te dijo, susurró. No firmó engañado, firmó porque quería mantenerme tranquila. Sentí un golpe en el pecho, como si todo el aire se me escapara. ¿Qué? Apenas pude decir. Me lo prometió. Me dijo que no dejaría que la casa los separara de la familia. Por eso firmó, por eso nunca me contradijo. Mi mente se llenó de imágenes. Las discusiones, sus silencios, su insistencia en que no sabía nada. Todo encajaba ahora. No era solo manipulación de sus padres. Él había sido parte, aunque fuera por cobardía. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego. Lárgate, dije conteniendo las lágrimas. Antes de que pierda el poco respeto que me queda por ti. Se fue sin decir una palabra más. Y yo me quedé ahí, paralizada, con el alma partida. La traición ya no era solo de mis suegros, también era de la persona que dormía a mi lado cada noche. Esa noche, cuando mi esposo llegó, lo confronté sin rodeos. Al principio lo negó, luego, cuando vio que sabía toda la verdad, se derrumbó. Sí, lo sabía, admitió con la voz temblorosa. Tenía miedo. Pensé que si no los complacía, me dejarían de hablar para siempre. ¿Y qué hay de mí? Pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Qué hay de lo que prometiste cuando dijiste que íbamos a construir esto juntos? No respondió, solo se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No sabía si quería seguir con él. Parte de mí lo amaba, pero otra parte no podía perdonar que hubiera puesto la tranquilidad de sus padres por encima de nuestra vida. Al día siguiente tomé una decisión difícil, hablé con mi abogada y le pedí que iniciara los trámites para dividir los bienes. No sabía si terminaríamos divorciados, pero necesitaba protegerme. Las audiencias finales del caso estaban a semanas de distancia, y todo se estaba desmoronando. Mis suegros enfrentaban cargos por falsificación, nuestro matrimonio estaba al borde del colapso y mi salud mental estaba por el suelo. Pero lo más devastador fue una última revelación, una que llegó a través de un mensaje anónimo que me dejó helada. Decía simplemente, esa casa no era el único plan. También habían puesto tu nombre en un documento que podría llevarte a la cárcel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más habían hecho a mis espaldas? Cuando leí ese mensaje anónimo por primera vez pensé que era una broma,
una amenaza barata de alguien que sabía de mi caso. Pero había algo en la forma en que estaba escrito, tan específico, tan directo, que no pude ignorarlo. Pasé toda la noche en vela, repasando cada papel que había firmado, cada conversación, cada documento que alguna vez me habían puesto delante. Y entonces lo recordé. Semanas antes de que todo estallara, mi suegra había venido con un montón de papeles supuestamente relacionados con un trámite del seguro del hogar. No los leí con detalle, yo confiaba en que eran legales, y firmé. No imaginé que en realidad estaba poniendo mi nombre en algo que podría implicarme legalmente. A la mañana siguiente fui directo al despacho de mi abogada. Apenas le conté del mensaje, su cara cambió de inmediato. Vamos a necesitar esos documentos, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Revisamos copia por copia, y ahí estaba entre los papeles del supuesto seguro, había una declaración de responsabilidad que me vinculaba directamente con una donación irregular de la casa, una donación que parecía haber sido hecha por mí a nombre de mis suegros. Si ese documento llegaba a los tribunales, podrían acusarme de fraude inmobiliario. A mí, a la víctima de todo. Esto es gravísimo, me dijo mi abogada. Si no lo detenemos a tiempo, podrías terminar pagando por lo que ellos hicieron. Salí de ahí temblando. Ya no se trataba solo de un intento de robo, era un sabotaje directo a mi vida. Estaba claro que no solo querían la casa, querían arruinarme. Esa noche enfrenté a mi esposo con la evidencia. Ya no quedaban espacios para las mentiras. Le mostré el documento con mi firma, la misma que reconocía haber donado parte de mi propiedad a sus padres. Explícame esto, le dije sin levantar la voz. Me miró como si lo hubieran descubierto cometiendo un crimen, y en cierto modo así era. Yo no sabía que habían hecho eso, mamá dijo que era solo un trámite, murmuró. Tú estabas ahí cuando lo firmé, grité por primera vez. Sabías que era algo más. Sabías que me estaban usando. Lo peor fue su siguiente frase. Pensé que era lo correcto, pensé que si hacías ese gesto, ellos se calmarían y dejarían de meterse. Me reí, pero fue una risa rota, de esas que duelen. Así que vender mi casa sin mi consentimiento era tu manera de mantener la paz. Perfecto. Esa fue la noche en la que decidí que ya no había vuelta atrás. No podía seguir al lado de alguien que no solo había permitido todo esto, sino que lo había normalizado. Fui al cuarto, empaqué algunas cosas y dormí en casa de una amiga. Durante las semanas siguientes, las audiencias se volvieron un campo de batalla. Mi abogado presentó el documento falso, demostrando que lo habían manipulado y que mi firma había sido utilizada con engaños. Mis suegros lo negaron todo al principio, hasta que la policía consiguió mensajes de texto entre ellos y un notario corrupto que confirmaban la falsificación. Fue entonces cuando el castillo de mentiras empezó a derrumbarse. Mi suegro trató de llegar a un acuerdo, mi suegra rompió en llanto frente al juez, y mi esposo simplemente guardó silencio. Pero lo peor aún no llegaba. Un día antes de la última audiencia, recibí una llamada que me dejó paralizada. Era la policía. Querían que fuera a declarar por otra investigación relacionada con mis suegros, una investigación por lavado de dinero y fraude que implicaba varias propiedades, incluidas algunas a nombre mío. Ahí entendí que todo lo que había vivido no era el final, era apenas la superficie de algo mucho más oscuro. No era solo mi casa lo que querían, era mi identidad, mi nombre, mi vida entera. Y si no hacía algo rápido, ellos se llevarían hasta lo último que quedaba de mí. La mañana de la audiencia final fue una de las más tensas de mi vida. Apenas dormí, con la mente dando vueltas a 1000 por hora, repasando cada momento en el que pude haber detenido esto antes, cada señal que ignoré. Pero ya no se trataba de arrepentirme, sino de enfrentar las consecuencias. Mis suegros estaban sentados frente a mí en la sala del tribunal, con esa misma mirada altiva con la que siempre me habían juzgado. Mi ex esposo, sí, ya lo llamaba así en mi cabeza, aunque el divorcio aún no estuviera finalizado, estaba al lado de ellos, como si todavía creyera que estaban en el bando correcto. La jueza empezó a leer los resultados de la investigación, y cada palabra era como un golpe tras otro. El documento que habían intentado usar para apropiarse de mi casa había sido declarado nulo por haber sido firmado bajo engaño. Pero lo más grave vino después, se confirmó que mis suegros estaban involucrados en un esquema de lavado de dinero usando propiedades a nombre de terceros, incluyendo la mía. Las pruebas eran abrumadoras. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias ilegales, sociedades fantasma. Todo estaba ligado. Incluso habían usado mi nombre y mi firma en documentos que yo jamás había visto. La jueza ordenó el embargo de varias de sus propiedades y emitió cargos penales. Ahí, en medio de ese caos, vi por primera vez algo parecido al miedo en sus rostros. Ya no eran los suegros arrogantes que creían poder controlarlo todo,
eran dos personas acorraladas por sus propias mentiras. Cuando terminó la audiencia, salí de la sala con una mezcla de alivio y rabia contenida. Todo estaba prácticamente resuelto a mi favor, la casa seguía siendo mía, mi nombre quedaba limpio y ellos enfrentarían consecuencias legales. Pero la victoria no se sentía como un triunfo, se sentía como sobrevivir a un incendio que lo había consumido todo. Mi exmarido intentó hablar conmigo en el pasillo. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos, me dijo, con esa voz temblorosa que alguna vez me hizo confiar en él. Pero dejaste que pasara, respondí sin mirarlo. Y eso es incluso peor. Esa fue la última vez que hablamos. Días después presenté oficialmente la demanda de divorcio. No quería nada de él, solo mi paz. Meses más tarde, con el proceso legal terminado y la casa por fin a mi nombre sin riesgos, tomé una decisión que muchos consideraron extraña, la puse en venta. No porque quisiera deshacerme de ella por dinero, sino porque ya no podía respirar entre esas paredes cargadas de recuerdos y traiciones. Con ese dinero compré un pequeño departamento en otra ciudad. Nuevo comienzo, nueva vida, sin suegros manipuladores, sin un marido que no supo elegir entre su familia y yo. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me sorprende lo lejos que estuvieron dispuestos a llegar por algo que ni siquiera les pertenecía. Pero también me doy cuenta de que, en el fondo, me hicieron un favor. Me obligaron a abrir los ojos, a ponerme de pie y a defender lo que era mío. Y aunque durante mucho tiempo sentí rabia, ahora lo único que siento es libertad. Porque sí, intentaron robarme mi casa, pero lo que realmente se llevaron fue la oportunidad de seguir destruyendo mi vida. Yo gané, no por tener más que ellos, sino por recuperar lo único que jamás debí perder, mi dignidad. Y esa, aunque les pese, jamás podrán arrebatármela. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.